Bienvenidos y gracias por acompañarnos a esta presentación, a esta charla, a este conversatorio en el que Chiqui va a compartir de uno de sus temas favoritos. Cuando recibí la invitación a decir presente y presentarla, pues para mí resultó más que un reto o un honor. Queremos saludar, antes de dar inicio, a las personas que nos acompañan, a María Soledad Sáez, sobrina nieta de Julia de Burgos. Tenemos con nosotros a una vasta delegación puertorriqueña que viene a recibir de parte nuestra, ¿verdad? Ese amoroso desagrado. Y nos honra con su visita a la señora María de Lourdes Santiago, senadora del Partido Independentista de Puerto Rico. Nos acompaña Pablo Ortiz, de la editora Patria, Alifrance García, catedrático, ha trabajado en la obra Cultura, Álvaro Calderón, cineasta, que trabajó en la película Isidora Ortiz Santiago, educadora de Puerto Rico. De Santo Domingo, para hablar también con su presencia el señor Tony Garful, un placer. Nos reunimos y sabemos para qué estamos aquí, sabemos por qué, para honrar la memoria de una figura que marcó dos tierras y tendió un puente. Pero fuera de eso, la poesía de Julia de Burgos, su voz, nos recuerda la importancia de la voz de la mujer y la lucha por una equidad. Y yo me quedaba pensando por qué la unión que hay en común, por qué Chiqui, porque a pesar de estar separadas por el tiempo, en la voz de cada una ha habido compromiso con la identidad de la patria, una voz feminista, un activismo, un estilo poético íntimo y emocional, una búsqueda de la libertad y el uso de la lengua, de la palabra, como herramienta, como fuente, como camino. Decía Clarissa Pinkola Estés en Mujeres que corren con los lobos, que dentro de cada mujer hay una fuerza poderosa, que está llena de buenos instintos, de creatividad apasionada y de sabiduría ancestral. Y creo que esa fuerza nos trasciende de una en otra. Creo que no hay nadie mejor que Chiqui, que como poeta, que como narradora, que como activista, ha demostrado que la literatura puede ser ese vehículo de cambio y de empoderamiento, y que su arte, además de ser una expresión personal de ella, es un espejo que refleja la realidad de muchas mujeres que, al igual que Julia, buscan tener, dar, facilitar un lugar en el mundo o en su propio mundo. Así que con este encuentro nos embarcamos a recibir de parte de Chiqui esas palabras en nombre de todas las mujeres y las creadoras dominicanas, para todas las mujeres y creadoras puertorriqueñas. Bueno, buenas tardes. Estoy contentísima porque veo tanta gente querida en este público, de tantas partes, de tantos tiempos, y me lleno de felicidad. Me llena también de felicidad el hecho de que está aquí una delegación de hermanos y hermanas de Puerto Rico que han venido a desagraviar junto con nosotros a la poeta nacional de Puerto Rico. Veo grandes amigas. Está la poeta Carmen Sánchez, desde que formamos el Círculo de Mujeres Poetas. Está Marianela Medrano, que ha estado en los Estados Unidos haciendo una labor importantísima. Alina Luz Santiago, mi hermana, que está aquí con otras hermanas de Puerto Rico. Olivio Díaz, que es mi
mi hermano menor. Y está Iris Pérez, que es una artista plástica muy importante de este país y que nos ha donado, de hecho, una obra sobre Julia bellísima, que se llama Cigarra. Ya tendrán tiempo de verla como su aporte. Está Pablo Ortiz, de la editorial Patria, siempre solidario, siempre publicando las cosas importantes. La biografía de Martí, la biografía de Hostos, los recuentos de la lucha por la independencia en Puerto Rico, la historia de la clase obrera. Y tuve el honor de que me publicara una novela que escribí que se llama Sireno, sobre los soldados brasileños que vinieron en el 65, que nadie recuerda, formaron la mal llamada Fuerza Interamericana de Paz, junto con una demostración muy mínima, una representación muy mínima de otros países. ¿Por qué vamos a desagraviar a Julia? Eso sería tan fácil de entender, porque yo me imagino que si un dominicano se encuentra con un busto de Pedro Miro, de Juan Bosch, al que han atacado con saña, le han sacado los ojos, roto la nariz, la boca, la han ahorcado y cubierto con una funda de basura, nosotros estaríamos en armas, porque eso ya sería no una afrenta solamente a Pedro Miro o a Juan Bosch, sino una afrenta a todo el pueblo dominicano, por quienes ellos son y lo que representan. Esta afrenta a Julia de Burgos es también una afrenta a toda una historia de solidaridad. Muy poca gente sabe que Meterio Betances era hijo de dominicano, que don Juan Bosch y Pedro Mir eran hijos de puertorriqueñas. Particularmente don Pedro Mir, a quien yo llamaba el antillano perfecto, era hijo de un cubano con madre puertorriqueña y nació en Santo Domingo. Entonces los lazos que nos unen a Puerto Rico no son solo lazos poéticos, lazos literarios, son lazos de sangre. Sí, tenemos hermanos y hermanas, abuelos, padres puertorriqueños y ellos a su vez dominicanos. Entonces, desagraviar a Julia es desagraviar esa historia, esa solidaridad. Decidimos que para esta actividad íbamos a reponer este libro que se llama La tristeza sin fin de ser poeta, que es un verso de Julia y que reúne las actas del centenario de Julia de Burgos. Ustedes saben que como Julia nunca pudo venir al país porque era una luchadora contra la dictadura de Trujillo y bueno, era imposible pensar que pudiera venir, Puerto Rico y la familia de Julia, de quien tenemos aquí a María Soledad, decidieron que los actos del centenario se iniciaran en la República Dominicana como un tributo a esa luchadora de larga data que fue Julia contra la dictadura de Trujillo en Cuba, en Puerto Rico y en Nueva York. Y en Washington también. Y entonces aquí está una selección de las ponencias que se presentaron en ese seminario que ocurrió en la Biblioteca Nacional. Siempre cuento la anécdota de que cuando llegó la delegación puertorriqueña, noté que muchos de ellos comenzaron a llorar. Y yo dije, ¿qué estaremos haciendo mal? ¿Por qué habremos hecho mal? Y no habíamos hecho nada más, sencillamente colocar por primera vez la bandera puertorriqueña sola al lado de la bandera dominicana. Y ese hecho tan sencillo,
tan simple llenó de tristeza y de alegría a los puertorriqueños. Mañana, cuando debelicemos la escultura, a las 5 de la tarde lo vamos a hacer con 2 banderas, la bandera puertorriqueña y la bandera dominicana. En estos 2 años que han pasado, hemos tenido grandes pérdidas. De la generación del 80 se nos murió Tony Capellán, se nos murió Belkis Ramírez y se nos murió Jorge Pineda. Los grabados que están en este libro, que ustedes verán, son una belleza, son de Belkis, de un libro que publicamos en el 1983, que se llamó Julia de Burgos la Nuestra. Es la primera vez que declaramos a Julia como nuestra, ciudadana dominicana. Y entonces yo le dije a Margarita, vamos a aprovechar la puesta en circulación de este libro para rendirle un homenaje a Belkis Ramírez, porque ella debería estar sentada ahí. Para enamorar a una artista plástica, a una poeta, a una artista, hay que acercarse despacio cuando el atardecer comienza a suavizar los áridos límites de la realidad circundante. Y el oído ya puede percibir no solo el canto, los versos, las estrofas, sino el ritmo dulce o terrible del llamado del corazón de una poeta a otro corazón que la desconocía o no la esperaba. Yo me he negado a llorar a veces, así que perdónenme. Julia de Burgos entró por la ancha puerta del inmenso corazón de Belkis Ramírez con su poema a Julia de Burgos, el cual la asombró por su audacia discursiva y modernidad. Era la primera vez que presenciaba el enfrentamiento entre 2 mujeres que eran la misma, entre la voz nueva que luchaba por emerger de la cultura patriarcal que la definía y la libertad de ser que necesitaba nacer para decir su palabra, ocupar su lugar en el mundo. El poema de Julia a su mejor amiga dominicana, El Mafiario de Cintrón, impactó profundamente a Belkis. Tú y yo somos del siglo, del dolor, del instante, carne de corazón estrujado por sierpes. Somos de la voz nueva, alargada, instintiva, que en idioma de avances habrá de estremecerse. Somos clamor de ahora, puntales del Caribe, sosteniendo el intacto pudor de nuestra gente. Saludo en ti, mujer, que en mí te reproduces, dominicana sangre que se suelta y se extiende. Y para Belkis Ramírez, la más callada de las artistas contemporáneas, su gozosa risa estaba reservada para los momentos íntimos que compartíamos grupalmente con Jorge Pineda, con Tony Capellán, con Henry, con Pascal, Lourdes, Tulio y Antonio, en el malecón. El poema Yo fui la más callada se convirtió en su himno. Yo fui la más callada de todas las que hicieron viaje hasta tu puerto. No me anunciaron lúbricas ceremonias sociales, ni las sordas campanas de ancestrales reflejos. Mi ruta era la música salvaje de los pájaros que soltaban a los aires mi bondad, mi revuelo. Belkis aún desconocía los ensayos de Julia sobre los tiranuelos Somoza y Carías y el traidor Franco.
y el poema donde Julia expresa su repulsa a la dictadura de Trujillo. Que ni muerto las rosas del amor que sostengan, general de la muerte, para ti la impiedad. Que la sangre te siga, general de la muerte, hasta el hongo, hasta el hueso, hasta el breve gusano condenado a tu estiércol. Y la conmociona la inmensa valentía de Julia, solo comparable a la de Minerva Mirabal, frente a la persecución política, los arrestos y los allanamientos de los aparatos políticos represivos de la dictadura. Aquí estamos para vivir, no para morir. Se muere en la muerte, no en la vida. Y quien ha vencido a la muerte, en cierto modo, no tiene derecho a entregarse. Belkis Ramírez realiza sus primeros grabados sobre Julia de Burgos en 1983 para el libro Julia de Burgos la Nuestra, de mi autoría, antes de comenzar su meteórica carrera de éxitos con el Gran Premio de la Bienal de Artes Plásticas de 1994, con su obra de la misma madera, una genialidad donde rescata la onda de David o el tirapiedras de la infancia dominicana para tirarle piedras a un panel donde aparecían los sujetos corruptos que han contaminado la nación durante siglos. En los 90 comienzan sus experimentos combinando la escenografía con la escultura y la pintura en sus exposiciones. El tiempo de todavía, aquí me quedo, y en tierra estéril convertida, las cuales le ganaron su nominación a múltiples premios internacionales, entre ellos el premio Sonja Print Award de Noruega. Creo poder afirmar que Belkis es la primera artista que hace de la tercera edad un tema recurrente. En 1987 y en las 8 exposiciones que realizó en los 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, entre ellas Al derecho y al revés, Miedo ambiente, Historias ajenas, 10 caras y Caribe insular. En 1997, su exposición Inside se expuso en Kassel, Alemania, y Al derecho y al revés en el American Art and Resource Center de Miami. En el 99, su obra Al alba del siglo se expone en París. En 1998, su Caribe insular, Fragmentación y Paraíso. En Badajoz, en Puerto Rico, y en el Aradak Aaron Davis Hall de Nueva York. En 1999, su exposición Crossing Borders se expuso en el Contemporary Art by Latin American Women del Castle Gallery de Nueva York. Y en el 2002, en Arco, la Feria Mundial de Arte Contemporáneo de Madrid. En el 2002, Belkis asombra al país con su instalación de Mar en Peor, donde 39 mujeres tamaño natural cuelgan del techo del Centro Cultural de España, contando con sus cuerpos mutilados, su pelo, su mirada, la historia de sus vidas. Pasar entre ellas era un desafío a la imaginación y los sentimientos encontrados, justo lo que ella pretendía. Con estas exposiciones, Belkis se había establecido como la artista contemporánea más importante de nuestro país, junto con sus hermanos Jorge Pineda y Tony Capellán, generación de los 80, ambos idos a un desgarrador del tiempo, y el colectivo Quinta Pata,
junto a otra gran artista, Raquel Pariamonski. El listado de exposiciones nacionales de Belkis alcanza una cincuentena y el objetivo de estas palabras que son de Desagravia Julia no es hacer un catálogo de toda su producción, sino contarles cómo se instaló la poeta nacional de Puerto Rico, luchadora independentista y militante de nuestra verdadera independencia, Julia de Burgos, en el imaginario de Belkis, así como más tarde Julia logró instalarse en el corazón de quien aquí tenía la estatura para cantarle, don Pedro Mir, quien le dedicó su poema épico a Julia sin lágrimas. Eso nos llevó un año de enamorar a don Pedro, porque don Pedro decía, pero es que yo no puedo cantarle a una poeta de esa dimensión. Y yo le decía, don Pedro, pero si no es usted, ¿quién es que lo va a hacer? Y entonces empecé a llevarle los libros y a visitar, más bien a asediarlo, por lo que se llamaría hoy en los feministas acoso. Entonces fuimos y logramos que él escribiera este libro maravilloso de A Julia sin lágrimas, que es un poemario extraordinario. Las anécdotas que acompañan estos grabados son múltiples, siendo la principal que Belkis quería que sus trabajos tuvieran la misma dimensión de mis palabras. Y así produjimos el libro más voluminoso de esos tiempos. Y hubo que contratar un sastre para que cosiera las páginas. Todas dificultades que este gran amante de la literatura que su esposa produce, Fidelio de Pradel, y Miguel Coco, que era realmente una persona extraordinaria. Es decir, cuando él se enamoraba de un proyecto literario, no había nada ni nadie que lo detuviera. De ese gran amante del arte que fue Miguel Coco, sorteó con la aguerrida personalidad que le caracterizaba en todos los frentes. A él también yo dedico estas palabras. Los grabados de Belkis sobre Julia de Burgos, joya muy buscada por bibliógrafos de todas partes, vuelven hoy a circular en una reedición de la editora nacional, gracias a la iniciativa de una editora honrada y seria, Margarita Marmolejos, su actual directora, cuya contratación es mérito de Milagros Hernández. Con su publicación rendimos un homenaje a nuestra amiga entrañable y hermana Belkis Ramírez, como Julia de Burgos, posiblemente desconocida para una juventud que generalmente ignora sus grandes pensadores, sus grandes artistas y sus grandes mujeres. Con la reedición de los grabados en el libro Julia de Burgos en Santo Domingo, que se publicó con las ponencias de la intelectualidad juliana que vino a participar en la celebración del centenario de Julia en el país, que ella nunca pudo visitar por razones evidentes, damos inicio a los actos de desagravio a Puerto Rico y a Julia por la destrucción de su busto en el parquecito Pellerano Castro, o de los enamorados, porque los asientos son redondos y no hay manera de sentarse sin uno, ¿verdad?, acomodarse cerca del otro. Hoy también denominado por Parque Julia de Burgos. De hecho, si uno se mete en Google, para mi asombro dice Parque Julia de Burgos en la zona colonial. En ese parquecito, rescatado por Julia para bodas, bautizos, ferias del libro y juegos de dominó, repondremos el corazón dominicano donde siempre ha estado, en ese pájaro de dos alas de la poeta Lola Rodríguez de Tio,
que decía, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro de de dos alas. Yo decía, sí, pero nosotros somos el dominicano corazón. O sea, en el mismo corazón de las Antillas Mayores. Mañana a las 5 develizamos el busto. Este va a ser más difícil de destruir porque es sólido, es decir, de granito. Y además porque ya hay como una conciencia generalizada alrededor de las asociaciones de juntas de vecinos, los colmadones, los bares, los hoteles, de que esa señora que está ahí es muy importante. De hecho, les voy a contar una anécdota. El presidente de la junta de vecinos me dijo que un día vio a un joven que no era un marginal por la forma en que estaba besando a Julia apasionadamente. Y yo le dije, me dijo, yo no le creí, les juro. Pero luego pasé un día cruzando hacia la cama y vi a un joven besando a Julia apasionadamente. Entonces me acerco y le digo, oiga, disculpe, y como que vuelve a la realidad y me dice, ¿usted es familia de ella? Digo, yo creo que sí. Dice, yo no le quiero hacer daño, yo solamente la quería besar. Digo, pues bésela todo lo que usted quiera, que yo estoy seguro que ella estará encantada de que la besen. Así de bella y de viva es esta escultura. Después de que cortemos la cinta, subamos la bandera de Puerto Rico y la de Santo Domingo. Les anuncio que Xiomara Fortuna es la que va a cantar la borinqueña junto con otros cantantes. Nos vamos a ir al auditorio de Indotel que está ahí en la Católica. Se entra por las damas a ver la película de Álvaro Calderón que está aquí con nosotros, que se llama Julia Vive. Es de una fuerza y una belleza, una conmoción emocional. No dejen de ir, no nos dejen solos ni solas, acompáñennos mañana, porque esta actividad no es solo un desagravio a Julia, es también un desagravio a todas las mujeres que han vivido y luchado como Julia, muchas de las cuales desconocemos, muchas de las cuales no hemos honrado todavía. Por suerte, a Julia sí la rescatamos y la hicimos nuestra. Muchas gracias.